pensar. No sé si la habéis podido leer, la lección 3. Si no tenéis el libro, aquí hay libros para poder leer. Porque hoy no hay preguntas. Bueno, si llegamos a la lección 4, en la lección 4 sí que hay preguntas, pero no sé si llegaremos a la parte donde hay que rellenar las preguntas. Hay muchísimo que es de pensar y pensar bíblicamente en cuanto a estas cosas. Antes de empezar, como hacemos en otras ocasiones, quiero empezar con una pregunta. La primera es una que seguro sabéis, no es una pregunta que haya que pensar mucho, sino simplemente recordar ¿a qué llamamos la caída? Cuando hablamos de la caída, ¿a qué le llamamos la caída? Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Cuando hablamos de la caída, no se refiere a que alguien se tropezó, ni hablamos de que tú y yo hemos caído, aunque también hemos caído, por supuesto, pero cuando se habla de la caída, es ese hecho tan importante en la historia del mundo, y es que ya desde el principio Adán y Eva cayeron, pecaron, y eso tuvo unas consecuencias devastadoras para toda la humanidad, y para nosotros, y para la creación en general. Ahora, vamos a pensar, y esto es lo que vamos a ver un poco hoy, pero otra pregunta hablando de esto. ¿Podría haber creado Dios el mundo para que fuera imposible que el hombre cayera? ¿Podría haber Dios creado el mundo, un mundo en el que no fuera a haber ninguna caída? ¿Podría haber creado Dios un mundo así? Claro. Unos dicen que sí. ¿Pudiera haber creado Dios un mundo total que no hubiera posibilidad de que entrara el pecado de ninguna manera? Pero no hubiese sido limpio. No hubiese habido quizá esa ¿vale? Pero él es todopoderoso y hace lo que quiere y podía haberlo hecho si hubiera... Podía haberlo hecho. Por poder, sí. Por poder, Dios podría haber creado un mundo en el que fuera imposible que Adán y Eva cayeran. Es más, Él podría haber creado incluso a los ángeles para que fuera imposible que cayeran. Y Él creó a Satanás. Esa pregunta me la hizo un día mi hermano. Ah, mira. Que por qué Dios, siendo todopoderoso y sabiendo todas las cosas, creó al demonio, digamos así. Sí. Creo que él dice, ¿para qué entrar el pecado? Si él lo puede todo, ¿por qué lo hizo? La- Y claro, yo digo, eso sí. Claro, no, son preguntas difíciles que vamos a estar tratando en esta lección. Ahora, Dios no creó al demonio como demonio, sino que Dios creó a Satanás como un ángel de luz. Ahora, Satanás cayó de ese estado y ahora es el demonio, lo que llamamos Satanás o el demonio, pero él era un ángel de luz. Pero, eso hablando de Satanás, pero hablando de nosotros, Dios pudiera haber creado a Adán y Eva para que no hubiera posibilidad de pecado, sí. Pero vamos a ver que Dios no lo hizo así y hizo que hubiera una mutabilidad, que fueran mutables. Josué, he mandado un documento ahí al Telegram, no sé si lo puedes poner para luego, no es para ahora, pero si lo puedes abrir, se llama Confesión de Fe. Vamos a estar viendo simplemente algunas frases de la Confesión de Fe que nos ayudan también a entender esto con la palabra de Dios. Pero voy a leer rápido lo que nos dice aquí la lección 3, el relato bíblico. Que tenía otra pregunta para vosotros. Hemos llegado a la conclusión de que sí, que Dios pudiera haber creado un mundo que no hubiera posibilidad de caída. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué no hizo el mundo así? ¿Por qué no hizo el mundo para que Adán y Eva no pudieran pecar? Y ahora tú y yo seguiríamos, eso luego estaremos viendo eso, tú y yo seguiríamos viviendo en este mundo y no hubiera posibilidad de pecar. ¿Por qué Dios creó a Adán y Eva con la posibilidad de pecar? Y es una pregunta difícil, pero vamos a tratarla en este tema, ¿vale? No sé si alguien quiere dar alguna respuesta, si habéis estado leyendo esto. Fue su plan. ¿Fue su plan? Fue su plan para que su gracia nos diésemos cuenta de su gracia. Vamos a ver eso, porque, como dice Romanos, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y eso nos hace ver que si el pecado no hubiera entrado en el mundo, nosotros no conoceríamos la misericordia de Dios, el amor y la gracia de Dios. O la conoceríamos de una manera mucho más pequeña de lo que conocemos ahora. No es lo mismo que Dios ame a Adán siendo justo, que Dios muestre su amor para con pecadores rebeldes.
¿Entendéis la diferencia que hay ahí? El amor para con pecadores rebeldes el amor de Dios para con pecadores rebeldes nos hace ver la grandeza de la misericordia y de la gracia, de la bondad, del amor de Dios, que si Adán no hubiera caído, no pudiéramos haber visto esa. Y luego hay ese gran amor y esas grandes características del carácter de Dios. Pero también hay otras razones que vamos a estar viendo. Lo voy a leer rápidamente aquí. El relato bíblico de la caída de Adán nos da la única explicación adecuada del presente estado caído del hombre y de la maldad que nos rodea. Es la única explicación adecuada. También sobre este trasfondo oscuro, las glorias de la misericordia y la gracia de Dios aparecen. Creo que otra vez hemos dicho de cómo las estrellas se ven cuando el cielo está oscuro. De igual manera, la gracia y la misericordia de Dios se ven cuando pones de fondo nuestro pecado. Entonces, eso es lo que vamos a ver más en esta lección. Solo en el grado en que entendamos la tragedia de Adán y su condenación, podemos comprender algo acerca de las glorias de Cristo y su Evangelio. Y por eso en este libro vamos a estar viendo una y otra vez el pecado, una y otra vez el gran problema que tenemos, para que veamos lo importante que es la cruz, lo importante que es lo que Dios ha hecho. Si tú piensas que tú eres bueno, que te lo mereces todo, que alguien venga a morir por ti, que haga lo que quieras, si yo podía yo solo. Pero si tú te das cuenta que eres un pecador miserable, sin ninguna esperanza, entonces que alguien venga a rescatarte es otra cosa. Entonces por eso tenemos que entender lo que es el pecado del hombre. En nuestro estudio sobre la caída nos enfrentamos con algunos de los conceptos teológicos más importantes y complejos de toda la Escritura. El origen del mal, la naturaleza de la libertad humana, la soberanía de Dios y su propósito eterno. Lo que ha dicho antes Margarita en cuanto al origen del mal, ¿por qué Dios permitió el mal? Claro, y cuando permitió el mal de Satanás, después el mal de Adán y Eva, el pecado, y a través del pecado ya vemos que Dios permite entonces las consecuencias del pecado. La dana es una consecuencia de que es un mundo caído, un mundo, o sea, antes no había diluvios así, antes cuando Dios creó el mundo no había muerte, no había enfermedades, no había cánceres, no había nada de eso. Todo esto es las consecuencias de que Adán y Eva pecaron. Entonces, ¿por qué ocurre todo esto? Entonces vamos a estar viendo estas preguntas tan importantes, incluso complejas, pero que debemos pensar. Dice, aunque lo que sabemos acerca de estos asuntos siempre estará mezclado con cierto grado de misterio se refiere ahí a que es imposible comprender todo. Es necesario que nos dispongamos a conocer lo que podamos. No vamos a poder conocer todo, pero sí que hay cosas que podemos conocer. Entonces, cuidado con decir, yo lo entiendo, no me preocupo. No, hay cosas que Dios ha revelado, podemos conocer, esas, conozcámoslas. En el siguiente capítulo abordaremos 3 preguntas, en este capítulo aquí. Primero, ¿cómo pudo caer Adán, siendo un ser recto y santo? Segundo, ¿ordenó Dios la caída? Y tercero, ¿cuál es el propósito eterno de Dios en la caída? Son preguntas complejas, pero preguntas que debemos responder. Primero, ¿cómo pudo caer Adán? Las Escrituras afirman que la caída no fue por culpa del Creador. Todas las obras de Dios son perfectas, Él no puede ser tentado por el pecado, ni Él tienta a nadie. Entonces, tenemos que tener claro, la culpa de la caída está solamente sobre los hombros de Adán. Incluso, como ya vimos, de Adán más que de Eva. La culpa es de Adán, como el representante de toda la humanidad. Como declara Eclesiastés 7:29, es un versículo importante, que ahí el sabio Salomón dice, he encontrado esto, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. O sea, la culpa no es de Dios, la culpa es del hombre. El hombre pecó voluntariamente, nadie le obligó, nadie le dijo, no, él pecó voluntariamente. Entonces, sabiendo esto, surge uno de los problemas teológicos más grandes de las Escrituras. ¿Cómo es posible que si Adán era bueno, recto y santo, inclinado hacia lo bueno, cómo es posible que eligiera el mal y el pecado? ¿Cómo es posible? Porque él estaba inclinado hacia lo bueno. Entonces, voy a hacer una ilustración. Tengo aquí este libro y lo voy a poner así, como una rampa. Si yo pongo aquí una bola, ¿hacia dónde va a caer? Hacia aquí. ¿Va a ir hacia arriba? Nunca.
Si yo le pongo la bola aquí, o la pongo aquí, o la pongo aquí, o la pongo aquí, siempre va a ir hacia abajo. Y podemos entender como esto, el bien, y Adán estaba inclinado hacia el bien. No importa lo que viniera, siempre iba a elegir el bien. Porque tenía una naturaleza perfecta. Él siempre iba a elegir el bien, y así hizo en los primeros días, o semanas, o meses que habitaron allí en el Edén. Sus pensamientos eran santos, sus intenciones eran santas, su corazón era santo, sus palabras eran santas y sus actos eran santos y perfectos. Todo hacia el bien, estaba inclinado hacia el bien. Ahora, ¿cómo es posible entonces que se inclina hacia el mal? Si vemos esto como el bien y esto como el mal, ¿cómo es posible que de estar inclinado hacia el bien, como Dios le creó, cómo es posible que eligiera el mal? Pues, de alguna manera, sabemos que Dios le hizo mutable. Mutable significa que podía cambiar. Como si tuviéramos aquí un botón que se le podía dar al botón para cambiar esto de inclinación. Y eso es lo que ocurre. Dios no hizo de que Adán siempre fuera a estar inclinado al mal, sino que esto podía cambiar, y así ocurrió. Él cambió y comenzó a estar inclinado hacia el mal, y ahora cada persona que nace en este mundo nace inclinado hacia el mal, inclinado hacia el mal. Es verdad que por la gracia común de Dios, no todos, por supuesto, llegan al mismo nivel de maldad, pero nadie puede, nos dice la palabra de Dios, que no hay quien haga lo bueno. Nadie, sin el Evangelio, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, puede hacer un acto agradable a Dios que le valga para ser salvo. Nadie puede, porque estamos inclinados hacia lo malo. Pero Adán, que estaba inclinado hacia lo bueno, era mutable. Entonces, dice ahí, Adán y Eva tenían una verdadera inclinación hacia el bien, y no había nada corrupto o malvado en ellos que los atrajera a la tentación. La explicación de cómo seres tan justos podían elegir el mal sobre el bien y preferir las palabras de la serpiente a los mandamientos de su creador está más allá de la comprensión humana. Ha habido muchos intentos a través de la historia de explicar la caída de Adán, pero ninguno está libre de limitaciones. Debemos entonces estar satisfechos con la simple verdad de la Escritura, de que aunque Dios hizo al hombre recto y santo, él era finito. Finito no quiere decir que estaba delgadito, significa que no era infinito. Él era finito en cuanto a que no era infinito y era mutable, es decir, sujeto al cambio. Adán podía cambiar. Y era capaz de tomar una decisión contraria a la voluntad de Dios. Si puedes poner Josué el capítulo 4, tiras para abajo mucho, capítulo 4 de la confesión de fe. Esta es la confesión de fe que se llamaba de Westminster, que es muy parecida, o de ella se basa la confesión bautista de Londres. Y en el capítulo 4, un poco más para abajo, en grande saldrá... No, perdón, el capítulo 4 creo que más para abajo. No más, es que, aunque ponga ahí 5, pero es en el punto 5. Si le dan más... Bueno, si lo hacen más pequeño será más fácil para abajo. Perdón. Ahí. Ahora estará el capítulo 2, creo, ¿no? A ver, es que este es el primer punto de abajo. Ahí, el capítulo 2, y después tiran para abajo hasta el capítulo 4. Y quería que leyésemos lo que pone en el capítulo 4. Ahí está, perfecto. Capítulo 4 dice, de la creación. Y me gusta estas frases porque lo explica de una forma que, bueno, estos fueron muchos teólogos juntándose para dar una definición correcta y totalmente bíblica de lo que dice la Biblia en cuanto a la creación. Dice, agradó a Dios, Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo, a la Trinidad, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternas, crear o hacer de la nada en el principio el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 años muy buenas. Ya hemos estudiado esto, cómo Dios creó todas las cosas. Bajamos al punto 2 en negrita, y ahí hay algunos versículos sobre la creación. Pero el punto 2 nos habla del hombre, de cómo Dios creó al hombre. Dice, después que Dios hubo creado todas las criaturas, creó al hombre varón y hembra. Ya hemos visto eso. Con alma racional e inmortal.
dotados de conocimiento, justicia y verdadera santidad, según la propia imagen de Dios, teniendo su ley escrita en el corazón y capacitados para cumplirla. Es decir, conocían la ley en el corazón y eran capaces de cumplirla. Pero mira lo que dice. Y sin embargo, con la posibilidad de transgredirla, por haber sido dejados en la libertad de su voluntad, que era mutable. Entonces, estaban inclinados hacia lo bueno, pero Dios los dejó en la libertad de su voluntad y su voluntad podía cambiar. Y ellos cambiaron su voluntad. Entonces, había la posibilidad de transgredirla. Y eso, un pensamiento, un paréntesis ahí, hay algo en lo que el cielo será mucho mejor que el Edén, y es esto. En el cielo no tendrás posibilidad de pecar. En el Edén sí que había posibilidad de pecar, pero en el cielo no. Imagínate ir al cielo y pensar, a ver si voy a pecar un día. Quizá en los primeros 100 años no, pero ¿y si peco después al año 101? Y soy lanzado al infierno, porque no va a evitar el pecado en el cielo. Pero por eso el cielo es incluso superior al Edén, en cuanto a que el cielo no habrá esta posibilidad que sí que estaba en Adán y Eva de pecar. En el cielo, dice la Biblia, seremos semejantes a Cristo. Y Cristo no hay posibilidad en Cristo de pecar. Entonces, por eso es incluso pensar que el cielo será mejor que lo que era el huerto de Edén, porque no tendríamos ninguna posibilidad de pecar. Entonces dice ahí, además de la ley escrita en su corazón, recibieron el mandato de no comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y mientras obedecieron fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. Entonces, primera pregunta, ¿cómo pudo caer Adán? Pues difícil de entender, pero la única respuesta simple que nos dice la palabra de Dios es que era mutable. Aunque estaba inclinado hacia lo bueno, podía cambiar. ¿Alguna pregunta en cuanto a eso? Veo caras muy... Es difícil de entender. Es difícil de entender, pero he intentado hacer la ilustración como que él estaba inclinado hacia lo bueno, pero estaba esa posibilidad de, si se puede decir así, apretarle al botón y cambiar todo. Pero si no conocía pecado, ¿cómo sabía lo que era pecado? Si no conocía el pecado, ¿cómo sabía lo que era pecado? La serpiente les enseñó, les puso el pecado delante. Entonces, ellos vieron esa tentación y en vez de pasar de eso, en vez de resistir eso, ellos decidieron ser atraídos por eso. Como si nosotros nos ponemos con una batrera Sí. y en vez de apartarnos lo vamos a hacer. Exactamente. Ahora, nosotros tenemos el pecado dentro, que Adán y Eva no lo tenían. Pero de alguna manera, para ser atraídos a la serpiente, yo incluso llego a creer que ya en su corazón había comenzado ese proceso de inclinarse hacia el mal. Quizá unos, no sé, estamos hablando de cosas que no podemos saber todo, pero lo que dice la Biblia lo sabemos, que ellos buscaron perversiones. Quizá como al principio tuvieron una comunión directa con Dios, lo que le ofreció la serpiente era ser como Dios, y entonces ellos querían ser más de lo que eran. Entonces, a lo mejor, sí, pero en la comunión directa con Dios, esa comunión con Dios también era una comunión llena de conocimiento de Dios y conocimiento de ellos mismos. Entonces ellos sabían perfectamente dónde tenían que estar ellos y dónde tenían que estar Dios. En la comunión con Dios no es que nos amalgamemos con Dios y seamos... En la comunión con Dios sabemos quiénes somos nosotros y quién es Dios. Entonces, que ellos en su inocencia, que fuera algo inocente decir, ay, voy a intentar ser como Dios, no. Eso era un gran pecado, además fue el gran pecado del orgullo. Entonces, de alguna manera, que no entendemos, ellos decidieron, por la libertad que Dios les había dado, decidieron pecar, decidieron ser atraídos, decidieron querer algo que Dios les había dicho que no debían querer y cayeron en la tentación. No podemos saber, por supuesto, todos los entresijos de lo que ocurrió allí, pero sabemos
que cayeron, sabemos que desearon lo que estaba prohibido y sabemos que en su orgullo, como hemos dicho, desearon ser como Dios, cuando sabían ellos cómo eran y cómo era Dios y que eso era blasfemia, eso era orgullo, eso era ponerse en el lugar que no les correspondía. Entonces, eso es en cuanto a cómo pudo pecar Adán siendo santo. ¿Alguna otra pregunta? Haced preguntas, porque esto es bueno, nos ayuda a todos a pensar. Vamos a la segunda. ¿Ordenó Dios la caída? La palabra ordenar significa poner en orden, disponer o designar. Entonces, preguntar si Dios ordenó la caída es preguntar si Él la dispuso, la designó. Otras palabras que llevan el significado similar son decretar, predeterminar o predestinar. ¿Decretó o determinó Dios de antemano que la caída debía ocurrir? Como dice ahí, la respuesta es que sí. Sí, Dios decretó, designó que la caída iba a ocurrir. Pero tenemos que llevar mucho cuidado de qué pensamos en cuanto a que Dios decretó esto. Que Dios haya ordenado la caída no significa que Él obligó a Satanás a tentar a nuestros primeros padres o que forzó a Adán y Eva a ignorar su mandamiento. Ni Satanás fue forzado a tú tienes que ir ahora y tentar a Adán y Eva. Ni Adán y Eva fueron forzados a tenéis que caer ahora porque yo lo he decretado, dijo Dios, tenéis que caer y sucumbir ante la tentación. No. Nadie fue forzado, ni Satanás ni Adán y Eva. Lo que las criaturas de Dios hicieron, lo hicieron voluntariamente. Esto es una palabra muy importante para entender todas estas cosas. Lo hicieron voluntariamente, totalmente de su voluntad. Dios es santo, justo y bueno. No es el autor del pecado. Él no peca. No peca. Él no puede ser tentado por el pecado y Él no tienta a nadie a pecar. Dios no te tienta a ti, te tienta Satanás. Dios no es el que te pone la tentación, te tienta Satanás. Ahora, es verdad que en el plan de Dios está esa tentación que te va a llegar a tu vida, o que te llega a cada día. Pero Dios no es el autor ni el que te tienta. Tenemos que tener eso bien claro. Ahora, lo que sí significa que Dios haya ordenado la caída, sí significa que ciertamente iba a suceder. Era la voluntad de Dios que Adán fuera probado y era la voluntad de Dios permitir, palabra importante, permitir que Adán actuara por sí mismo sin la ayuda divina que lo hubiera librado de caer. Adán de alguna manera dijo, siempre he dependido de Dios para todo, pero en esta yo no necesito a Dios. Y eso es el pecado, ¿no? Eso es la raíz del pecado. Cada vez que pecamos, lo que estamos haciendo, cada vez que pecamos como cristianos, lo que estamos diciendo es, aquí puedo yo solo. Aquí no necesito a Dios. Aquí puedo yo solo hacerlo. Y ganamos. Separados de mí, dice Cristo, nada podéis hacer. Y se refiere a nada bueno podéis hacer. Pecáis continuamente, separados de Cristo. Entonces, eso es lo que hizo Adán. Dios pudo haber impedido que Satanás pusiera la tentación delante de Eva, o pudo haber dado a Adán gracia sustentadora especial frente a tal tentación para capacitarlo a fin de tener victoria sobre esta. Sin embargo, por el testimonio de la Escritura, entendemos que no lo hizo. Finalmente, que Dios haya ordenado la caída también significa que era parte de su plan eterno. Hay un plan eterno que Dios ha planeado desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación de Adán y de Eva y de la serpiente que los tentó, antes de la existencia de cualquier jardín o cualquier árbol. Dios ordenó la caída para su gloria y para el bien mayor de su creación. Él simplemente no permitió que nuestros primeros padres fueran tentados y luego esperó para reaccionar a cualquiera que fuera la elección que hubiera tomado. No es como que Dios dijo, vale, los voy a tentar y voy a ver lo que va a pasar. No, Dios sabe todo. Dios ordena las cosas. Él no observó sencillamente a través de los corredores del tiempo y vio la caída. Más bien la caída siempre fue parte del plan eterno de Dios. Y Él predeterminó o predestinó que realmente sucedería. Entonces, Dios predeterminó y diseñó y planeó la caída. La respuesta es que sí. Entonces, lo que hace la mente humana automáticamente es la siguiente pregunta. Si Dios planeó la caída, ¿es Dios el autor del pecado? Y esa pregunta tiene que ser respondida, como dice ahí, con un rotundo no. Dios sí planeó la caída, pero Dios no es el autor del pecado, ni tampoco obliga al hombre a pecar contra él. Así que estas cosas son temas difíciles,
Porque no podemos entender a Dios, no podemos entender cómo Él controla todas las cosas, pero aún nosotros somos libres de hacer las cosas. Cada uno habéis venido hoy porque habéis decidido, por vuestra voluntad, levantaros, prepararos, vestiros, algunos coger un coche, otros ir a algún sitio para que me recojan, lo habéis hecho voluntariamente. Pero Dios ya había predestinado exactamente lo que ibais a hacer cada uno esta mañana. Y iba a ser así como Dios lo había predestinado. Vosotros habéis sido libres de venir esta mañana. Podríais haber dicho, me quedo en casa. Y Dios no te hubiera forzado a venir, no te hubiera cogido de tu casa y te hubiera lanzado hasta Cortijo de Nuevos. No. Pero todo era parte del plan de Dios. Entonces tenemos que entender esas dos verdades. Habéis sido libres para venir, pero era el plan que Dios había hecho. Entonces, ¿Dios es el autor del pecado? No. Dios no ha obligado a hombre alguno a pecar contra él. Aunque Él predeterminó que la caída debía suceder, también predeterminó que debía suceder a través de acciones voluntarias de Satanás, Adán y Eva. Nuestras mentes finitas, nuestras mentes que no alcanzan, no pueden comprender completamente cómo es que Dios puede ser absolutamente soberano sobre todo evento de la historia y sobre cada acto individual sin eliminar la libertad individual. Eso es lo que nos cuesta entender. ¿Cómo tú puedes ser libre totalmente para venir esta mañana al culto, que lo has sido, pero al mismo tiempo Dios había planeado y predeterminado que tú harías todo lo que has hecho esta mañana para venir aquí? Entonces, ¿soy simplemente una marioneta o tengo libertad? ¿Tienes libertad? Pero entonces, ¿yo podría haber hecho otra cosa y romper el plan de Dios? No. Si tú hubieras decidido quedarte en casa y pecar y decir yo no quiero ir a la iglesia hoy porque no me importa Dios, ese pecado hubiera estado dentro del plan de Dios. ¿Lo entendemos? Es complicado, pero debemos entender que Dios determina todo, Él es el Dios soberano, no hay nada que se le escape, no hay accidentes en su plan, todo ocurre, pero tú eres responsable y tú eres libre de elegir las cosas. ¿Entendemos? Entonces, alguna pregunta ahí. Bueno, seguimos. Entonces, esto en la escritura aparece bastantes veces. Una es con el ejemplo de José. José, el hijo de Jacob, ¿por qué él acabó en Egipto? Alguien me cuenta la historia. ¿Quién tuvo la culpa de que él fuera vendido y acabara en Egipto? ¿Quién tuvo la culpa? Sus hermanos. Sus hermanos tuvieron la culpa. Sabéis la historia, lo odiaban por los sueños, lo odiaban por la túnica de colores y lo apalearon, lo tiraron al pozo, le quitaron la túnica y después lo vendieron. ¿Los culpables quiénes fueron? Sus hermanos. Pero en Génesis 50, y hay otro texto también, en Génesis 50 José le dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, hicisteis también mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer Dios lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hay otro texto que no me acuerdo exactamente, lo voy a buscar porque creo que es incluso un mejor texto que este que aparece aquí. Creo que está en Génesis 45. Mira, Génesis 45, 8. José, hablando a sus hermanos, dice: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. ¿Quién me envió a Egipto? Sus hermanos. Y él dice: no me enviasteis vosotros, sino Dios. Entonces, para recapitular, ¿era pecado que sus hermanos lo vendieran como esclavo y lo mandaran a Egipto? Sí, totalmente. Pero ¿quién había predeterminado que sus hermanos hicieran eso? Dios. El pecado de ellos había sido diseñado, no diseñado en cuanto a, pero permitido, diseñado en cuanto a permitido por Dios. Fíjate. Ahora, ¿por qué hizo eso Dios? Porque en el pecado de sus hermanos, en que ellos enviaran a José a Egipto, se estaba haciendo un plan tremendo, que era que todo el mundo conocido ahí iba a ser salvado de un hambre tremendo por José en Egipto. Si José no hubiera estado en Egipto, no hubiera interpretado los sueños de Faraón,
No hubiera sabido Egipto que venían los 7 años de hambre y no hubiera sido Egipto aquellos que tenían el pan para darle y para alimentar a todo el mundo conocido. Y por supuesto ahí hay un cuadro de la salvación que traería Cristo también. Pero entendéis cómo Dios utilizó, y no solo utilizó, sino que Dios ordenó que estos hermanos voluntariamente pecaran. Ellos eran responsables, pero Dios utilizó esto para su gloria y para el bien de su pueblo. ¿Alguna pregunta? Si no esto lo hizo, Buenos días, adelante. eso, o sea, para que se volvieran otra vez hacia él. Sí, sí, Dios siempre busca en todo esto el bien mayor del pueblo y su mayor gloria. Porque claro, estaban apartados de él totalmente. Así es. Entonces, bueno, la hambruna, a lo mejor la hambruna era hambre de Dios también. Sí, sí, Dios utilizó todo esto para que los hermanos incluso vinieran al arrepentimiento al final, para salvar a muchísima gente. Dios utilizó todo esto para su gloria. Ahora, eso en el caso de José. Se nos va el tiempo, he hablado mucho hoy, pero en un caso incluso, el caso más grande de todos es la muerte de Cristo. La muerte de Cristo, si habéis leído el libro, ¿quién tuvo la culpa? Pues tuvieron la culpa Pilato, tuvieron la culpa los romanos, tuvieron la culpa los judíos, los sacerdotes del Sanedrín, tuvieron la culpa todos ellos de poner a Cristo en la cruz. Pero cuando estaba predicando Pedro en Pentecostés, después de la muerte de Cristo, en Hechos 2:23 dice: a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Un consejo es un grupo de personas que deciden algo. Pues Dios, en el consejo eterno, ya había decidido exactamente cómo iba a morir Jesús. Había ordenado todo eso. Anticipado conocimiento y determinado consejo. Ellos determinaron todo esto. Ahora, ¿Pilato era responsable? Sí, y será juzgado por lo que hizo. ¿Los romanos y Herodes era responsable? Sí. ¿Los sacerdotes eran responsables? Por supuesto. Pero Dios estaba por encima de todo. Utilizando todo esto. El pecado más grande de la historia, que fue matar a Jesucristo. Utilizando todo esto para su gloria. Y como vemos en ese pecado más grande de la historia, que fue la muerte de Jesucristo, es cuando más bien se ha hecho el pueblo de Dios, la salvación del pueblo de Dios. Entonces, tenemos que entender eso. Los eventos sucedieron de acuerdo con el plan ordenado, predeterminado y predestinado de Dios. Él ha decretado un gran y eterno propósito para su creación y ha ordenado todo evento en la historia. Y a través de esto su propósito se está cumpliendo. Ahora, acabamos con ese versículo de Romanos 11, o a lo mejor podemos ir un poco más. Pero Romanos 11, ahí en la página 25, dice, y solo me quedo con unos versículos ahí, dice: ¿quién entendió la mente del Señor? Esto es lo que ha hecho el Señor. Y Romanos 11 justo habla de esto, de la elección, de la soberanía de Dios. Dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables que ni se puede poner una sonda para ver cómo es. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Es que nos supera. Pero Dios en su plan es mucho más alto que nosotros. Sus pensamientos son más altos que nosotros y debemos de creer lo que su palabra nos dice. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? Entonces la pregunta: ¿ordenó Dios la caída? Sí. Sí. ¿Es Dios el autor del pecado? No. Ay, pero no lo entiendo. Bueno. Puede ser que no lo entendamos, pero es lo que nos dice la palabra de Dios. Última pregunta: ¿cuál es el propósito eterno de Dios en la caída? Entonces, ¿tiene algún propósito todo esto? Y rápidamente, quizá la semana que viene podemos ver un poco más. Uno de los propósitos de la caída es la completa revelación de los atributos de Dios. Dios es santo, Dios es justo, Dios es todopoderoso, Dios es grande, Dios es altísimo. Y hay ciertos atributos, como la misericordia, la gracia, el amor incondicional de Dios, que no los conoceríamos si el hombre no hubiera pecado. Si no hubiera pecado, de alguna manera tú dirías: Adán ha sido creado justo y Dios le hace bien por su justicia, ¿no?
Si Adán no hubiera pecado y siguiera después de 6.000 años sin pecar y nadie hubiera pecado, pues Dios seguiría en una relación con el hombre y veríamos, pues, mira, sí, Dios nos trata bien, pero nosotros hemos sido justos. ¿Veríamos de la misma manera el amor de Dios? No. Ahora lo vemos. Perdón, Pepe. Si no hubiera muerte, no... Pudiera haber habido nacimiento sin muerte. Sí, pero que digo, entonces el planeta, la Tierra, estaría... Bueno, no sabemos cuántos hijos hubieran tenido, cuántos hubieran... Eso no lo sabemos. Y eso ya el Señor ya lo tendría en su mente. Pero si eso hubiera pasado... Sí, La hubiera hecho más grande. Hubiera sido como hubiera querido el Señor, pero dejando eso de si había más gente o no en el planeta o no, eso ya... Pero si nadie hubiera pecado, no conoceríamos el amor de Dios del mismo modo que lo entendemos ahora. ¿Vas a decir algo? No. Entendemos eso. Si mi hijo se porta totalmente bien, bueno, si mi hijo no, otra persona se porta completamente bien y no hace nada malo, yo a lo mejor le doy una recompensa y bien, dice, bueno, me he portado bien y dice, sí, mi padre es muy bueno, me ha dado esto, pero yo me he portado bien. Pero si alguien se porta muy mal y es tu enemigo y te hace cosas tan malas y tú aún así le muestras amor y le das un regalo, fíjate, el amor lo ve de una manera mucho más grande. Y no hubiéramos podido ver el amor y la gracia de Dios si no hubiera sido que éramos pecadores, que merecíamos el castigo, y ahora vemos que el amor de Dios hacia pecadores nos quedamos con la boca abierta. No solo eso, que vemos estos atributos, pero vemos también las glorias de Cristo en la cruz. ¿Os dais cuenta de que si Adán no hubiera pecado, Cristo no hubiera venido? La cruz, el Calvario, no hubiera existido. La cruz y el Calvario y la muerte de Cristo solamente por razón de pecado. No tendría ningún sentido que Cristo se hubiera encarnado si nosotros tuviéramos una buena relación con Dios. Si yo me llevo bien con alguien, ¿para qué necesito un mediador? Un mediador es solamente cuando hay un problema. Entonces, no hubiera venido Cristo, no se hubiera encarnado y no hubiera muerto en la cruz. Y ahora, ¿de qué van casi todas nuestras canciones? ¿Por qué nosotros adoramos y nos gozamos? Si miran las canciones que cantamos, lo que de verdad derrite nuestro corazón es la cruz. Es lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Si no hubiera habido pecado, no habría habido cruz, no habría habido salvación, redención, Cristo no hubiera venido. Entonces, Dios ha revelado mucho más sus glorias, las glorias de su Hijo, a través de que el pecado haya venido a este mundo. Y también, ahora nos damos cuenta de cuánto dependemos de Dios. Si nosotros fuéramos totalmente justos y siempre lo hubiéramos sido, sí, nos daríamos cuenta de que necesitamos a Dios porque somos criaturas y Él es el Creador. Nos daríamos cuenta de que necesitamos a Dios porque Él es todopoderoso y nosotros no tenemos todo el poder. Pero ahora, que no solamente eso, sino que encima somos pecadores caídos, ahora sí que nos entendemos mucho más de que separados de Cristo nada podemos hacer. De que sin Él no somos nada, porque entró el pecado en el mundo. Entonces, incluso en la caída, incluso en el pecado que entró en el mundo, Dios tenía un propósito eterno de estas tres cosas que hemos dicho. De que sus atributos de amor, bondad, misericordia y gracia fueran expuestos de una manera mucho más alta. Después de que las glorias de Cristo en la cruz las pudiéramos ver. No habría cruz si no hubiera habido caída. Ahora, y de que podamos saber lo que dependemos de Dios ahora que somos pecadores. Ahora, eso no es ninguna excusa de decir, mira lo bien que vino que hubiera caída. No. Pero Dios a través de eso despliega todo esto para su honra y gloria y para el bien de su pueblo. Es una lección difícil, pero es una lección que nos hace pensar en el plan asombroso de Dios. Dios no le pilla las cosas por accidente o tiene un plan de, bueno, yo voy a hacer esto, pero si no va bien, voy a hacer lo otro. No, Dios tenía un plan desde el principio. Ese plan incluso permitió y estaba allí permitido en el plan de Dios que cayera el hombre, pero todo se utiliza.
Todos los propósitos son para la gloria eterna de Dios y para el bien de su pueblo. Vale, nos quedamos ahí. Ha sido lección larga, he hablado mucho, pero era